Estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Angela. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando dijo: «Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casa de la playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó así, sin más. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me desechó como si fuera basura. Pero respiré hondo y sonreí porque había algo que mi querida hija no sabía. Me llamo Antonia Brooks. Tengo 71 años. Y hasta ese momento, pensaba que conocía a mi hija. Me había quedado viuda hacía 6 meses. Mi esposo, Robert, había fallecido de un ataque al corazón mientras desayunábamos, tal como lo habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Aquella mañana, me había servido café con crema y tostadas. Como siempre, me había besado la frente y dicho: «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Angela había estado más presente en mi vida, o eso creía. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañó al supermercado. Incluso sugirió que viera a un médico para un chequeo general. «Mamá, necesitas cuidarte mejor ahora que estás sola», decía con esa sonrisa que yo pensaba que era amor, pero que ahora entendía que era conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro santuario durante años. Robert y yo la compramos cuando Angela tenía 15 años con mucho trabajo duro y sacrificio. Cada verano íbamos allí creando recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Angela llevaba a sus novios y luego a su esposo Edward. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella la vería solo como dinero. Y el coche, esa vieja camioneta Ford que Robert cuidaba como si fuera su propio hijo. La lavaba todos los domingos, cambiaba el aceite religiosamente y siempre la estacionaba en el mismo lugar bajo la sombra del árbol. Angela sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su olor aún permanecía en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí, en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño ocurrió dentro de mí. Una calma que no había sentido desde la muerte de Robert. Porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Robert me había entregado un sobre Manila. «Antonia, guarda esto en el cajón de tu tocador. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas preparada». Lo había guardado sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos arreglos, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El médico me examinó y dijo que estaba en buena salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en ese sobre, en la frialdad en la voz de Angela, y en cómo Edward probablemente estaba detrás de todo. Nunca le había gustado. Siempre me vio como una molestia. Salí del consultorio y caminé lentamente hasta la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Angela. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensó que me había dejado sin nada. Pero lo que no sabía era que Robert, mi querido Robert, siempre había sido un hombre que planeaba con anticipación. Llegó el autobús y me senté junto a la ventana. Vi pasar la ciudad. Las casas, las tiendas, la gente apresurada por todas partes, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía los míos. Y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi habitación. Abrí el cajón del tocador y allí estaba el sobre Manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaron ligeramente al tomarlo. Podía sentir que había varios documentos dentro. Robert había escrito mi nombre en el frente con su letra ordenada. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré hondo. Estaba empezando a oscurecer afuera y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como si desenvolviera un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro lo cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta escrita a mano por Robert. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su letra familiar. «Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no contarte todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de preocupaciones. A lo largo de los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa. Tenemos 6 propiedades más, incluido el edificio de apartamentos donde viven Angela y Edward. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre lo fuiste,
pero ahora también lo eres en papel. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en distintos barrios de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa y, en efecto, el edificio de apartamentos de 20 pisos donde vivía mi hija. Robert había sido el propietario silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo no conocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había estados de cuenta bancarios de cuentas que nunca supe que existían, con cifras que parecían irreales. Robert había sido conductor de autobús durante 40 años, pero aparentemente también había sido un inversor muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, lo había multiplicado en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Robert explicaba que lo había mantenido todo en secreto porque no quería que yo me preocupara por el dinero ni que Angela supiera nuestra verdadera situación financiera. ¿Sabes cómo es nuestra hija, Antonia? Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado pensando que no teníamos nada cuando en realidad lo teníamos todo. Aquella noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando los muebles viejos y los adornos que Angela siempre había criticado por anticuados. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente la de cuando ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Robert y riendo. ¿Dónde se fue esa dulce niña? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? A la mañana siguiente, temprano, sonó el teléfono. Era Angela otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y del coche. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte?, pregunté, manteniendo la voz calmada. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Eso es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Edward tiene una oportunidad de negocio increíble allá. El 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosos! Ya veo, cariño. ¿Y cuándo se van? Esta tarde. Las maletas ya están hechas. Estaremos fuera al menos 6 meses. Quizá más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño. Algo que se adapte a tus necesidades. Que se adapte a mis necesidades. Como si supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Angela, que tengas un buen viaje. Oh, mamá, sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan comprensiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, me reí. Me reí como no lo hacía desde que murió Robert. La situación era tan absurda. Era cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me hablaba con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero. Era la facilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional, y me había borrado de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso fue lo que realmente dolió. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que a ellos probablemente les parecía generosa, pero que para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de lo que valía, probablemente porque necesitaban el efectivo rápido, y habían vendido la camioneta de Robert por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Angela y Edward cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella tenía un bolso de mano que parecía muy caro. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando el taxi se fue, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Robert extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una mejor manera de manejar esto, una manera más educativa. Llamé al señor Peterson, el abogado que había manejado los asuntos de Robert. Había estado en el funeral, me había dado sus condolencias y me había dicho que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Brooks, es un gusto saber de usted. ¿Cómo está? Estoy bien, señor Peterson. Necesito verlo con urgencia. Encontré algunos documentos de Robert que no entiendo del todo. Por supuesto, puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Estaré allí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Robert.
Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico, como cada mañana. Y cuando me vio, sonrió y dijo, ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras. Me desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez desde la muerte de Robert, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Angela esperaba. A la mañana siguiente, me vestí con más cuidado de lo habitual. Me puse mi vestido color vino, el que Robert siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el cabello y me puse un poco de maquillaje. Y cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson estaba en el centro. Era un edificio antiguo pero elegante, con pisos de mármol y grandes ventanales. Me saludó con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. Señora Brooks, esto es mucho más de lo que imaginaba. Robert era un hombre muy inteligente. Lo sé, señor Peterson. Ya los he revisado. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Peterson explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era la propietaria legítima de todas esas propiedades. También confirmó algo que ya sospechaba. La venta de la casa de la playa era ilegal porque Angela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Brooks, y también podemos proceder legalmente contra su hija por fraude. No, señor Peterson. No quiero proceder legalmente. Quiero hacer esto de otra manera. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, usted es mi clienta. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de la playa, haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta, y necesito que me ayude a obtener el control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que tomará unas semanas, pero es completamente factible. Perfecto. Y señor Peterson, necesito que nadie sepa que yo estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro observando a la gente, los edificios, la vida que seguía con normalidad. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica orquestando silenciosamente la recuperación de mis bienes. El señor Peterson trabajaba con eficiencia y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el progreso de los procedimientos legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Al fin y al cabo, era mía, aunque Angela probablemente esperaba que me mudara a una sola habitación. Cada mañana me despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Robert y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a caminar por el vecindario. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservaban para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras regaba las plantas del frente. Antonia, querida, ¿es cierto que Angela se fue a Europa y te dejó completamente sola? Sí, Aurora, se fue con Edward. Tienen planes de negocios allá. ¿Y cómo vas a vivir, cielo? Todos sabemos que Robert no dejó mucho dinero. Si tan solo supieras, pensé. No te preocupes, Aurora. Estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Aurora me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral. Compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y les agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de esta actuación. Era como vivir una doble vida. El señor Peterson me llamó un miércoles por la mañana. Señora Brooks, tengo buenas noticias. Pude anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa vuelve a ser suya. Excelente, señor Peterson. ¿Y el edificio donde vive Angela? Ese es más complicado. Técnicamente, usted siempre ha sido la propietaria a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga control directo. Eso debería tomar otras 2 semanas. Perfecto. Mountain Game Informata. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Angela.
Llevaba 3 semanas en Europa y no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que obtuvo el dinero que necesitaba, pero sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús hasta la costa, la misma ruta que Robert y yo habíamos tomado cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema con un porche que daba al océano. Los nuevos propietarios habían puesto algunas plantas en macetas en los escalones, pero fuera de eso, todo era igual. Me senté en la acera frente a ella y la miré durante una hora. Recordé las tardes de verano cuando Angela era pequeña, corriendo por la playa y construyendo castillos de arena. Robert asando pescado en la parrilla mientras yo preparaba ensaladas en la cocina. Angela trayendo amigas, luego novios, luego a Edward. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Está bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocía a los antiguos dueños. Sí, los conocía muy bien. Qué pena lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conocía personalmente? No. Hicimos todo a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija se encargaba de todo porque la madre no podía. Qué situación tan triste. Si tan solo supiera lo triste que realmente era, pensé. Bueno, me alegra que no hayan perdido su dinero. Sí, por suerte, todo se resolvió bien. Aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Nos gustaba mucho esta. Me fui de allí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía. Era la facilidad con la que Angela había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que debía ser eliminado. Esa noche llamé de nuevo al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar también la camioneta de Robert. Eso será más difícil, señora Brooks. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderla. ¿Cómo es posible? Aparentemente, usted firmó ese poder notarial hace unos meses después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Allí estaba, el momento en que Angela había empezado a planear todo esto. Recordaba vagamente haber firmado unos papeles que ella me había traído, diciéndome que eran para facilitar los arreglos del funeral y la herencia. Había estado tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, señor Peterson. ¿Hay alguna manera de recuperarla? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Necesitaríamos probar que firmó ese poder notarial bajo engaño o coerción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las semanas siguientes, desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas, era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes, me convertía en una mujer de negocios. Estudiaba los documentos de Robert, hablaba con el señor Peterson y planeaba mi siguiente movimiento. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría saber. Descubrí que Robert había sido mucho más inteligente de lo que creía. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Angela, por ejemplo, no solo era rentable por el alquiler. Estaba en una zona que se estaba revalorizando rápidamente. También descubrí que Edward, el esposo de Angela, tenía muchas deudas. Había pedido préstamos usando el apartamento donde vivían como garantía, sin saber que no era el verdadero propietario. Cuando los bancos se dieran cuenta de esto, iba a estar en serios problemas. El señor Peterson me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Brooks, hemos terminado todo el papeleo. Ahora tiene control total de todas sus propiedades. Y también recuperé la camioneta de Robert. El comprador resultó ser un conocido mío y, cuando le expliqué la situación, aceptó devolverla a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Peterson. Ahora necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Un aviso de desalojo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir lo importante que realmente soy. Entiendo. ¿Quiere que la envíe a Europa? No. Quiero que se la entregue cuando regrese. Tengo la sensación de que será muy pronto. No me equivoqué. Esa misma tarde, Aurora llegó corriendo a mi casa con noticias frescas del vecindario.
Antonia, ¿sabías que Edward está en problemas con el banco? Mi cuñado que trabaja allí me dijo que están investigando algunos préstamos que pidió usando el apartamento donde viven como garantía, pero resulta que el apartamento no es suyo. ¿De verdad? Sí. Y parece que Angela no sabía nada. Dicen que va a tener que regresar de Europa para arreglar este lío. ¡Qué situación tan complicada! Sí. Y lo peor es que aparentemente Edward le mintió sobre el negocio en Europa. No había ningún negocio. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como esperaba. Angela había confiado en Edward, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora estaba descubriendo que no era el hombre que creía. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Robert solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido una vida plena, vigilando a sus familias desde el cielo. Si eso era cierto, entonces él estaba allí arriba, viendo cómo su plan se desarrollaba perfectamente. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el señor Peterson me llamó temprano. Señora Brooks, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto sola. ¿Sola? Sí. Aparentemente, Edward se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy grande. Ya veo. ¿Envió la carta? La enviaré hoy. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé en la cocina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, el momento del primer movimiento real finalmente había llegado. Angela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que creía. Angela llegó a su apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes por todo el vecindario, vino a decírmelo al día siguiente. Antonia, tu hija regresó anoche. La vi entrar con una sola maleta, pero se veía terrible, pálida, con ojeras, como si hubiera estado llorando todo el vuelo. Sola, completamente sola. Y algo extraño, Antonia, cuando el portero le pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedirle al administrador que la dejara entrar con la copia de emergencia. Interesante. Edward tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no volver. O tal vez Angela había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija estaba de vuelta, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Peterson me llamó esa misma tarde. Señora Brooks, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desocupar el apartamento según las normas legales. Pero señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Después de todo, es su hija. Señor Peterson, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las he considerado, señor Peterson. Todas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Angela cuando leyera la carta. La confusión inicial, luego la incredulidad, luego el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien intentaba estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Angela, y su voz sonaba desesperada. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, cariño. ¿Cómo estuvo Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desocupar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo de esto? ¿Un aviso de desalojo? Qué extraño. ¿De quién? De una empresa de la que nunca he oído hablar. Espera, déjame buscar la carta. Robert Investments, Inc. ¿Conoces esta empresa? Robert había usado su propio nombre para la empresa. Qué poético. No, cariño. Nunca he oído ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Edward me dejó en Europa. Se fue con otra mujer y ahora regreso a esto. No entiendo qué está pasando. Allí estaba la confirmación. Edward la había abandonado. Probablemente cuando se acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más graves de lo que pensaba. Pobre Angela. Había sacrificado a su familia por un hombre sin valor. Lo siento mucho, cariño. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más.
La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, recordaba que tenía una madre. Claro, cariño. Ven cuando quieras. Voy para allá. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me recogí el cabello en un moño sencillo y practiqué mi expresión de madre preocupada pero resignada. Cuando Angela llegara, vería exactamente lo que esperaba ver, una viuda pobre y vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Angela llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había perdido peso, tenía profundas ojeras y su ropa cara se veía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Mamá, dijo, y por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. Pasa, cariño. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina en la misma mesa donde había leído los documentos de Robert semanas atrás. Angela se veía pequeña en esa silla, perdida, igual que cuando era niña y venía a contarme sus problemas de la escuela. Mamá, siento mucho la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Eso es pasado, cariño. No, no lo es. Te Mel. Dije cosas horribles y ahora, su voz se quebró. Ahora no tengo a nadie. ¿Qué pasó con Edward? Se fue con una camarera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo fue una mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura. ¿Todas las deudas? Sí, mamá. Muchas deudas. Parece que llevaba años pidiendo préstamos, usando el apartamento donde vivíamos como garantía. Pero ahora descubro que no era el dueño del apartamento. ¿Cómo es posible? Aquí estaba mi oportunidad. No lo sé, cariño. Los asuntos de propiedad son muy complicados. El problema es que ahora los bancos vienen a por mí por sus deudas. Dicen que como estábamos casados, yo también soy responsable. Y encima, este aviso de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Empezó a llorar. Lágrimas reales de auténtica desesperación. Y por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé la frialdad en su voz cuando me llamó desde el consultorio médico. La facilidad con la que me había descartado. La manera en que me había hablado como si fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Edward se llevó lo poco que quedaba cuando se fue con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Pensé que quizá podría quedarme contigo por un tiempo, solo hasta que encuentre un trabajo y pueda conseguir un lugar pequeño para vivir. Allí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Claro, cariño, esta siempre será tu casa. Angela me miró sorprendida, como si no hubiera esperado que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá, después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Angela. Eso nunca cambiará. Se levantó y esta vez sí me abrazó. Era un abrazo desesperado de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que encuentra. Yo también la abracé, pero ya no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Prometo que encontraré un trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate, y luego veremos cuáles son tus opciones. Angela se fue esa tarde a buscar algunas cosas de su apartamento. Me quedé en la cocina pensando en lo fácil que había sido. Había venido a mí exactamente como había planeado, rota, desesperada, sin opciones, y lo mejor de todo, sin sospechar nada. Para ella, yo seguía siendo la madre pobre y abandonada que necesitaba su compasión. Pero esta era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se instalara, que se sintiera segura y que creyera que había encontrado refugio en mi casa. Y luego, cuando menos lo esperara, le enseñaría la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche llamé al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que haga algo más por mí. Die Game, señora Brooks. Quiero que investigue las deudas de Edward. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién. ¿Y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija? Eso llevará tiempo, pero es factible. Perfecto. Y señor Peterson, quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que yo estoy detrás de esta investigación.
Por supuesto, señora Brooks. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, señor Peterson, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero primero tiene que entender lo que realmente significa tocar fondo. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Robert había estado guardando para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión especial como esta. El juego había comenzado y, por primera vez en meses, tenía todas las buenas cartas en la mano. Angela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé desempacar en su antigua habitación, la misma en la que había dormido durante su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en su dormitorio de la infancia. Mamá, encontré esto en el apartamento, me dijo, mostrándome un sobre Manila. Estaba entre las cosas de Edward. Tiene tu nombre. Era otro de los sobres de Robert. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? ¡Qué extraño! Sí, mira, me mostró el sobre. En efecto, tenía mi nombre escrito con la letra de Robert, pero este sobre era diferente del que había encontrado en mi tocador. Era más pequeño, más nuevo. Tal vez Edward lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y se le olvidó dármelo, dijo Angela. Es posible. ¿Puedo verlo? Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una carta corta y una pequeña llave. La carta decía: Antonia, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal central del Banco del Centro. El número es 247. Hay algo allí que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo sabiamente. Con amor eterno, Robert. Angela leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía ni idea. Yo tampoco, mentí. Tu padre nunca me habló de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay allí? No lo sé, cariño. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Pero, mamá, quizá haya algo importante allí. Documentos o no sé, quizá algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Angela se aferraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación, y yo iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije después de una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Angela y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado, intentando ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles de lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Edward mintió sobre todo, mamá, no solo sobre el negocio, sino también sobre las deudas. Pensé que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de $100,000. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos de los préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para que manejara la banca de nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna forma de demostrar que no lo sabías? No lo sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que como estábamos casados, soy responsable de todas sus deudas de todos modos. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Edward ahora. Simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado. No responde correos. Nada. Es como si se hubiera esfumado. Perfecto. Edward había huido como la rata que siempre había sido, dejando a Angela enfrentar sola las consecuencias de sus actos. De alguna manera, me había hecho un favor. Ahora mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando él me abandonó. La traición de alguien en quien había confiado completamente. Lo siento mucho, cariño. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensé que Edward me amaba, que íbamos a construir algo juntos, pero resulta que solo fui una manera fácil de conseguir dinero y documentos. Angela volvió a llorar. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había intentado advertirle que Edward nunca parecía confiable, pero eso habría roto mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor puede ser cegador a veces, cariño. No te culpes. Pero, mamá, no solo arruiné mi vida. Arruiné la tuya también. Te quité tu casa, tu camioneta, tus cosas, y todo para dárselas a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos 2 mujeres pobres tratando de sobrevivir por mi culpa. Eso es pasado, Angela. Estaremos bien. No, no lo es. Ahora las dos estamos en problemas por mis errores. Tú perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos 2 mujeres pobres tratando de sobrevivir.
Si tan solo supiera, pensé, que en este mismo momento tenía más dinero del que podía imaginar, que era la dueña del edificio donde había vivido, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada telefónica. Pero aún no era el momento. Al día siguiente fuimos al banco. Angela estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantuve mi actuación de viuda confundida que no entendía mucho de finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, pendientes. Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Robert. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta que explicaba el origen de cada pieza y su valor aproximado. Angela J.D.O. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Crees? Sí. Mira esta esmeralda en este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Robert, las joyas valían aproximadamente $200,000. Era una cantidad significativa, pero no era nada comparado con el resto de mis activos. Era como encontrar unas monedas debajo del sofá cuando tienes $1,000,000 en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No lo sé, cariño. Son recuerdos familiares. Pero, mamá, podríamos vender algunas de las piezas. Con este dinero, podrías recuperar tu casa de la playa, y yo podría pagar algunas de las deudas de Edward. Allí estaba de nuevo. Incluso cuando encontraba algo valioso, la primera reacción de Angela era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Edward había creado. Aún no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Edward? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente, no tengo nada. Todo estaba a nombre de Edward. Piénsalo bien, cariño. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir un trabajo con todas estas reclamaciones legales pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Llevamos las joyas a casa. Angela las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles podía conservar. Fue doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo conseguir $180,000 por las joyas, dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción. Si no pago algo pronto, lo embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Angela estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorizara las deudas que tienen garantía real porque son las que pueden afectar propiedades o llevar a un embargo inmediato. Angela había madurado tanto en esas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras organizaba los documentos de las deudas sobre la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo un informe completo sobre las deudas de Edward. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Qué tan peor? Debe más de $200,000 a varios bancos y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de estos préstamos. Eso significa que Angela es legalmente responsable. Es complicado. Si podemos probar que ella no lo sabía, podríamos sacarla de algunas de las deudas. Pero será un proceso largo y costoso. ¿Cuánto de costoso para un buen abogado especializado en este tipo de casos? Probablemente $50,000 y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, esa sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Peterson, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de estas deudas, pero no le diga nada todavía. ¿Va a pagar usted, señora Brooks? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto tiene que manejarse de una manera muy específica. Cuando colgué, encontré a Angela en la sala mirando las joyas con una expresión triste. Se veía perdida, como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué estás pensando, cariño? En papá.
¿En lo decepcionado que estaría de mí si pudiera ver lo que hice con mi vida? Tu padre te quería mucho, Angela. Él entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar a la familia, a no ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde que había regresado, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No era solo lamentarse por las consecuencias de sus actos, sino un verdadero reconocimiento de que había hecho algo moralmente incorrecto. La gente comete errores, cariño. Lo importante es aprender de ellos. ¿Pero cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo arreglo el daño que hice? Allí estaba la pregunta que había estado esperando. Angela finalmente estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus actos y sus consecuencias. Pero aún no era el momento de revelar mi carta final. Primero tenía que dejar que tocara fondo por completo. Los siguientes días fueron cruciales para mi plan. Angela decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Robert me había dado y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La observé prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con los compradores. Fue doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el verdadero peso de sus decisiones. Mamá, conseguí $180,000 por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción. Si no pago algo pronto, embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Angela estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorizara las deudas que tienen garantía real porque son las que pueden afectar propiedades o llevar a un embargo inmediato. Angela había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras organizaba los documentos de las deudas sobre la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo noticias importantes. Log Ramos Localizer a Edward. ¿Dónde está? En París, tal como su hija sospechaba. Pero aquí viene lo interesante. Está intentando obtener la residencia francesa a través de un matrimonio falso con esa joven que mencionó su hija. ¿Un matrimonio falso? Sí. Al parecer, la chica necesita papeles y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos pruebas de que falsificó deliberadamente los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que Angela puede librarse de las deudas. ¿Con estas pruebas? Sí, podemos probar fraude y coerción. Su hija no tendrá que pagar nada por lo que Edward hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía una manera de salvar a Angela de todas sus deudas legalmente sin que sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Peterson, quiero que inicie el proceso legal de inmediato. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decírselo. No quiero darle falsas esperanzas. ¿Entendido? Esto tomará unas 3 semanas, quizá un mes. Perfecto. Cuando colgué, Angela me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que preguntaba por la señora Davis, nuestra vecina de la esquina. Tenía el número equivocado. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esta doble vida que llevaba. Por un lado, era la madre pobre y abandonada que Angela creía que era. Por otro, era una mujer rica, orquestando silenciosamente la salvación y la educación de mi hija. Durante las siguientes 2 semanas, vi a Angela luchar con decisiones que nunca antes había tenido que tomar. Cómo estirar el dinero para la comida, cómo negociar con los acreedores, cómo buscar un trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Fue una educación cruel pero necesaria. Mamá, hoy fui a 3 entrevistas de trabajo, me dijo una noche, llegando a casa con los pies hinchados y el rostro cansado. 2 me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. La tercera me ofreció un trabajo a tiempo parcial limpiando oficinas por la noche. ¿Vas a aceptarlo? No tengo opción. Paga muy poco, pero es mejor que nada, y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido cómodamente durante más de 40 años,
preparándose para limpiar oficinas por la noche, me rompió el corazón. Pero también me llenó de orgullo. Por fin estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes con tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es bastante que me dejes vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Angela. No, mamá. Esta es tu casa y estoy aquí por tu generosidad, pero no voy a aprovecharme de eso para siempre. Una noche, mientras Angela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino a visitarme. Se sentó conmigo en la cocina, tomando té y mirando las fotos familiares en las paredes. Antonia, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Angela iba a volver en estas condiciones? ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando se fue, parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Europa, de lo exitoso que era Edward. Y ahora ha vuelto completamente rota, trabajando en un empleo de limpieza, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas, Aurora. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Angela estos días, y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre había sido muy perspicaz. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que daba por sentadas, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Tal vez. Aurora, ¿puedo contarte algo? Cuando Angela se fue y te trató tan mal, muchos de nosotros pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás, cuidándola otra vez, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Aurora. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú estás haciendo, especialmente después de haber sido tratadas como te trataron. Si Aurora supiera toda la verdad, que tenía el poder de resolver todos los problemas de Angela, pero que estaba eligiendo dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que haría una buena madre, pero también creo que Angela necesita comprender completamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿Qué quieres decir? Creo que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte. Aurora había dado en el clavo. Ese era exactamente el objetivo de todo mi plan. No quería que Angela regresara a mí por desesperación. Quería que regresara por un respeto genuino y un amor maduro. ¿Y cómo crees que eso puede suceder? Creo que ya está sucediendo. La he visto estos últimos días, Antonia. La forma en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche, cuando Angela regresó de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Difícil, pero no tan malo como pensaba. Las otras señoras que trabajan allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar de manera más eficiente. ¿La señora Johnson? Sí. Tiene 60 años y ha estado limpiando oficinas durante 20 años. Me dijo que empezó después de que su esposo la dejara con 3 hijos pequeños. Dice que no es el trabajo que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Parece una mujer sabia. Lo es. Dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo, las que están ahí porque nunca tuvieron oportunidades y las que están ahí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Me preguntó en qué grupo estaba yo. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo siguiendo a un hombre sin valor. ¿Qué dijo ella? Se rió y dijo, bueno, cariño, al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría de la gente. Angela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo en la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más difíciles de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que realmente importa. No es el dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a la gente. Es tener personas que realmente te aman, que están ahí cuando todo se derrumba. Angela. No, déjame terminar. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Me llevé todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras una molestia. Y ahora estoy aquí otra vez esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, cariño. Pero yo no me he perdonado, y no lo haré hasta que demuestre que realmente he cambiado, que he aprendido de mis errores. El señor Peterson me llamó a la mañana siguiente.
Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos sacar a su hija de todas las deudas de Edward. Era el momento. Después de semanas viendo a Angela luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, finalmente había llegado el momento de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre había tenido a alguien velando silenciosamente por ella. Señor Peterson, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija conozca toda la verdad. El señor Peterson organizó la reunión para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Angela que había concertado una cita con un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar un abogado. Apenas tengo para cubrir los gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, cariño. Solo escuchemos lo que tiene que decir. Llegamos a la oficina del señor Peterson a tiempo. Angela se había vestido con su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, retorciéndose las manos, esperando otra mala noticia más en su interminable lista de problemas. El señor Peterson nos saludó con su sonrisa profesional de siempre. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Angela. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda permitirme honorarios altos. De eso es exactamente de lo que vamos a hablar, dijo el señor Peterson, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero, necesito que revise estos documentos. El señor Peterson le entregó a Angela una carpeta gruesa. Ella la abrió y comenzó a leer, y su expresión cambió gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Edward falsificó mi firma, que hay pruebas de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos pruebas suficientes para demostrar que usted fue víctima de fraude de identidad. ¿Pero cómo es posible? ¿Quién pagó esta investigación? No tengo dinero para esto. El señor Peterson me miró. Era mi momento. Angela, hay algo que necesito decirte. ¿Qué, mamá? Respire hondo. Después de semanas de actuación, por fin iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más. ¿Qué quiere decir? Señor Peterson, muéstrele los otros documentos. El señor Peterson sacó una segunda carpeta y se la entregó a Angela. Esta vez, los documentos eran las escrituras de las propiedades, los estados de cuenta bancarios, los certificados de inversión, toda la fortuna que Roberta había construido en secreto. Angela leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por una gama completa de emociones: confusión, incredulidad, conmoción y finalmente comprensión. Mamá, esto dice que eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. ¿Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones? Sí. Esto significa que cuando vendí la casa de la playa, era tu casa y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Angela se quedó mirando los papeles, tratando de procesar la información. ¿Desde cuándo sabes esto? Desde el día que me llamaste desde el consultorio médico. ¿Sabías todo esto cuando volví de Europa pidiéndote ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me veías llorar cada noche? Sí. Hubo un largo y tenso silencio. Angela cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías ayudarme? Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de ninguna otra manera. ¿Qué? Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no solo me quitaste dinero. Me quitaste dignidad. Me quitaste amor. Me quitaste confianza. Angela empezó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante esas semanas. Eran lágrimas de profunda comprensión. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura. Sí. Y aún así me salvaste. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte a ti misma. El señor Peterson intervino discretamente. Señorita Brooks, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Edward. También ha recuperado todas las propiedades que fueron vendidas fraudulentamente. Usted está completamente libre de problemas legales. ¿Y el trabajo de limpieza que conseguí? Puedes dejarlo si quieres, dije. Pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto,
la importancia de valorar cada dólar que ganas. Angela se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho tiempo, cariño. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. La gente comete errores, Angela. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. El señor Peterson nos dejó solas en su oficina durante unos minutos. Angela y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había pasado. Mamá, quiero que sepas algo. Incluso si no tuvieras todo este dinero, incluso si realmente fueras la viuda pobre que yo creía que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ama incondicionalmente. Durante estas últimas semanas, lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo. Que no importa cuánto haya arruinado mi vida, tú seguías siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Angela. Lo sé. Pero también sé que nunca más puedo dar ese amor por sentado. Tengo que ganármelo cada día con respeto, con gratitud, con acciones, no solo con palabras. Salimos de la oficina del señor Peterson con una relación completamente nueva. Ya no éramos solo madre e hija unidas por la sangre y la costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido después de pasar por la prueba más difícil imaginable. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, pero no del tipo que Angela esperaba. Aunque ahora sabía que yo tenía recursos suficientes para resolver todos sus problemas, decidió mantener su trabajo nocturno de limpieza. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se preparaba para ir a trabajar. No puedo simplemente volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre. No es un castigo. Es una forma de recordar quién era y quién quiero ser ahora. La vi ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable unos meses antes cuando vivía en el condominio de lujo con Edward. Pero había algo diferente en su postura, en la forma en que se movía. Ya no era la mujer rota que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Aurora vino a visitarme esa tarde, como lo había hecho cada pocos días desde que Angela regresó. Antonia, hay algunos rumores muy extraños circulando por el vecindario. ¿Qué tipo de rumores? La gente dice que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Angela saliendo de una oficina de abogados muy elegante en el centro y luego la vieron pagando todas sus deudas en el banco. La gente habla mucho, Aurora. Sí, pero también dicen que recuperaste tu casa de la playa y que de alguna manera lograste resolver todos los problemas legales de Angela. Eso cuesta mucho dinero, Antonia. Aurora me conocía demasiado bien como para engañarla por mucho tiempo. ¿Qué quieres saber exactamente? Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación. Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta con alguien más. Robert me dejó más de lo que nadie sabía, Aurora. Mucho más. ¿Cuánto más? Lo suficiente para que Angela y yo nunca tengamos que preocuparnos por el dinero otra vez. Aurora guardó silencio por un momento, procesando la información. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? Porque necesitaba que Angela aprendiera algo que no podía aprender de ninguna otra manera. Le conté toda la historia.